¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. El tema de hoy es velocidad de reacción. Este tema se les envió ayer en diapositivas. Entonces vamos a trabajar siguiendo las diapositivas que checaron ayer. Esto vamos a tener que verlo después en una conferencia para una mejor explicación. Empezamos. Velocidad de reacción. La velocidad de reacción es muy similar a la velocidad que medimos de cualquier cosa. Por ejemplo, vemos nuestra definición. La velocidad de reacción se define como la cantidad de sustancia que se transforma en una determinada reacción por unidad de volumen y tiempo. Vamos a explicarlo con un ejemplo de otro tipo de velocidad y nos pasamos de nuevo a velocidad de reacción. Si yo mido la velocidad a la que se mueve un vehículo, yo hablo de unidades de distancia y tiempo. Aquí dice volumen y tiempo. Para el movimiento es distancia y tiempo. Por ejemplo, el carro se mueve a 100 km por hora. Kilómetros sería velocidad. Por hora sería el tiempo, 100 kilómetros por hora. Pero para la velocidad de reacción hablamos de unidades de cantidad de materia que están transformándose por unidad de tiempo. Por ejemplo, la reacción ocurre generando 50 moles por segundo, o gastando 20 moles por segundo, o 20 moles por minuto, dependiendo si la reacción es muy rápida o es muy lenta. Podemos hablar en unidades de masa y unidades de tiempo. Un ejemplo un poco más burdo, pero más fácil de entender es a qué velocidad se quema una bolsa de carbón para hacer carne asada, para hacer una carnita asada. Vamos a decir que se quema el carbón con una velocidad de 20 gramos por minuto. Entonces, si yo tengo 100 gramos de carbón y se quema 20 gramos por minuto, pues yo voy a poder hacer cálculos de decir, pues el carbón me va a durar 5 minutos, porque en 5 minutos ya se van a haber consumido 100 gramos de carbón y es el total que tengo, se va a acabar. Dentro de 5 minutos mi reacción se va a terminar y el carbón se va a apagar. Otra cosa que es muy importante definir es que la velocidad de una reacción no siempre es constante. Hay veces que la reacción es muy rápida, muy lenta, muy rápida, muy lenta, entonces su velocidad es variable conforme va ocurriendo. Es igual que cuando vamos a trasladarnos de un lugar a otro. Por ejemplo, que vamos de nuestra casa a la escuela, vamos en un vehículo, a lo mejor vengo a 60 km por hora y luego llego a un semáforo, entonces mi velocidad se transforma en cero. Me detengo por completo, se pone en verde el semáforo, entonces empiezo a acelerar otra vez, pero voy acelerando poco a poco, 5 km por hora, 10 km por hora, 15 km por hora, 20, hasta llegar a un tope de velocidad máxima, de nuevo 60 km por hora, y llego a la escuela en un tiempo determinado. Entonces, durante todo el trayecto, mi velocidad no fue constante. Mi velocidad fue muy variable, con subidas, con bajadas, con acelerones y con frenadas. Bueno, ejemplos de reacciones que tienen velocidades muy bajas. Tenemos, ejemplo, la oxidación del hierro, ¿sí? Ustedes pueden dejar una pieza de metal a la intemperie y va a desaparecer. En un momento dado esa pieza se va a desaparecer, va a transformarse por completo en óxido. Óxido de hierro, óxido de cualquier metal que tengan ustedes y se va a pulverizar, ¿sí? Pero esa reacción puede tardar años o décadas. O sea, a lo mejor una pieza de metal tarda 30 años en destruirse, 60 años en destruirse, y es por eso que nosotros hemos podido encontrar restos de civilizaciones antiguas, ¿no? Que hemos podido encontrar puntas de flecha, armaduras, espadas de hace 400, 500 años. Entonces, son reacciones demasiado lentas. Hay reacciones que son aún más lentas, por ejemplo, la desaparición del carbono 14. El carbono 14 es un isótopo del carbono. El carbono en la tabla periódica sabemos que pesa 12 unidades de masa atómica, pero hay un carbono especial que pesa 14 unidades de masa atómica. Ese se llama carbono 14, ¿sí? Y poco a poco el carbono 14 que hay presente en cualquier organismo vivo se va a transformar en carbono 12. Entonces este carbono 14 se transforma en carbono 12. Entonces nosotros podemos estudiar, analizar los restos de algún fósil o de alguna cosa que estuvo viva en algún momento, de algún libro, de algunas ropas, de algunas vendas en las momias, y determinando la cantidad de carbono 14 y carbono 12 que se encuentran en esa muestra que analizamos, podemos calcular la antigüedad, porque sabemos a qué velocidad desaparece el carbono 14. Por lo tanto, yo puedo decir, este fósil tiene 15 millones de años, 10 millones de años,
O puedo determinar, estas momias tienen 2000 años de antigüedad o 6000 años de antigüedad. No es porque le hayan puesto ahí la fecha a los egipcios, de que, hecho en el 2300 a.C., no. Nosotros calculamos, gracias al carbono 14, la antigüedad de las cosas. Así también se sabe la antigüedad de las escrituras, en papiros, en libros antiguos, en diferentes cosas. Y por el contrario, estas dos reacciones son una reacción lenta, una reacción muy lenta. También tenemos reacciones muy rápidas. Por ejemplo, las reacciones de combustión. Esas reacciones son prácticamente instantáneas. ¿A qué velocidad se quema la pólvora? En milisegundos, ¿sí? Por eso son explosivas. ¿A qué velocidad se quema el gas que sale en una estufa? Pues quema, al momento de estar saliendo la estufa está quemándose. Es una reacción que pasa en milisegundos o en centésimas de segundos. Entonces esas son reacciones muy rápidas, ¿sí? Entonces, si yo comparo la oxidación del metal con la oxidación de un gas, que es la misma, es una oxidación, voy a tener que la oxidación de los gases es muy rápida y la oxidación de los metales es muy lenta. Entonces, eso es velocidad de reacción. Y yo puedo medirlo en cuántos gramos por minuto, cuántos gramos por hora o cuántos gramos por segundo se están quemando. Entonces, eso es velocidad de reacción. ¿Y de qué depende la velocidad de reacción? ¿De qué depende que unas reacciones sean lentas y otras rápidas? Bueno, hay muchos factores, pero primero tenemos que entender cómo ocurre una reacción química. Para eso vamos a entrar en algo llamado la teoría de colisiones. Y la teoría de colisiones surge como la respuesta a muchas interrogantes. Primero, ¿qué ocurre en el transcurso de una reacción química? Durante mucho tiempo hemos visto las ecuaciones químicas que tienen reactivos, produce y productos. Entonces la duda aquí es qué ocurre en el produce. En la flechita que dibujamos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Ahí lo que ocurre es algo que llamamos colisiones, ¿sí? Es el choque de las moléculas. Ahorita más adelante los pongo en imagencitas. Entonces, ¿qué ocurre en el transcurso de la reacción? ¿Qué ocurre en el produce? Ahora, otra. ¿Qué condiciones deben de existir para que se efectúe la reacción química? Pues primero que nada, pues tienen que estar en contacto los reactivos. Si yo quiero que reaccione una pastilla de menta con una botella de Coca-Cola para hacer un TikTok, pues necesito que la menta esté tocando la Coca-Cola. Si yo les pongo un lado si pongo la pastilla a un lado de la botella no van a reaccionar, porque no están tocándose, ¿verdad? Necesito que los reactivos estén en contacto. Igual, si voy a prender el carbón, necesito tener algo que inicie el fuego. Si no, no se va a prender solo el carbón. Yo puedo tener el carbón ahí al aire tocando el oxígeno, pero no se oxida, no reacciona. Necesito algo que inicie la reacción, ¿verdad? Entonces necesito tengo varios requerimientos básicos para que la reacción se efectúe, ¿verdad? Ahora, a nivel de las partículas, cuando se inicia una reacción química, ¿qué sucede? ¿Qué sucede a nivel atómico? Yo sé que hay transformación, pero a nivel atómico, ¿qué pasa? ¿Cómo se mueven los electrones? Ocurre un reacomodo de enlaces, comparten, ceden, pierden, ganan electrones. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Y qué se requiere para que una reacción química tenga lugar? Esto es prácticamente igual que la de las condiciones para que se efectúe la reacción. Sí. ¿Qué necesito para que ocurra la reacción? Ya dijimos que necesito que los reactivos se toquen y algo que impulse a la reacción a iniciar, ¿verdad? Aunque hay reacciones que con el simple hecho de que se toquen los compuestos ocurre. Por ejemplo, las mentas. El simple hecho de que las mentas toquen a la Coca-Cola producen la liberación del CO2 de forma brusca. Ahora, la teoría de colisiones, ¿sí? Para seguir explicándola, tenemos que entender que las moléculas se mueven, ¿sí? Ahora, para que una reacción se efectúe deben de estar en contacto los electrones de al menos dos átomos y ocurre una transferencia o reacomodo de esos electrones, ¿sí? Entonces necesito que los electrones de un átomo entren en contacto con los electrones de otro átomo, ¿sí? Pero no solo que estén en contacto, sino que ya una vez que estén en contacto, los electrones se reacomoden, que se compartan entre los dos átomos o que uno le ceda sus electrones al otro, o sea, que uno pierda y otro gane, o que compartan. Eso ocurre en una reacción química, ¿sí? Ahora, aunque tu compuesto sea sólido, aunque digas, yo tengo una varilla de metal, no se mueve, no. Los electrones de esa varilla de metal siempre están en movimiento. Recordemos que los átomos siempre están vibrando, ¿sí? No importa si es gas, obviamente si es gas vibran con mucho más energía, si es líquido vibra con mediana energía y si es sólido vibra con muy poca energía, pero vibran. Siempre están moviéndose, ¿sí? Entonces eso da la posibilidad de que estos electrones cambien de un átomo a otro o que tengan reorganización, reacomodos, ¿sí? Ahora sí, el señor Gilbert Lewis, planteó que una reacción química se produce a partir de los choques de las partículas de los reactivos. Cuando las partículas de mi reactivo A chocan con las partículas de mi reactivo B,
pueden reaccionar y formar productos, ¿sí? Pero necesitamos que esos choques sean simultáneos y adecuados. ¿Qué quiere decir simultáneos? No basta con un choque, tiene que haber muchos choques, ¿sí? Por eso es que agitamos a veces nuestros compuestos para que reaccionen. Y que los choques sean adecuados. Si el choque ocurre en una forma en que la geometría de la molécula no permite que se dé el choque por la parte que reaccionan, pues no va a haber reacción. Van a rebotar, como si simplemente hubieran rebotado con la pared, ¿sí? Imaginemos que queremos armar una figurita con bloques Lego. Pues los bloques de Lego tienen una forma de encajar, ¿verdad? Arriba y abajo, pero por los costados no pueden encajar. Entonces eso sería un choque inadecuado. Si chocan por el costado, no hay reacción, pero si chocan por arriba o por abajo, sí va a haber reacción, se pueden ensamblar. Eso es lo que me dicta la teoría de colisiones. Ahora, ¿todos los choques de las partículas son efectivos? No, no todos los choques son efectivos. Hay ocasiones en que la orientación de la molécula hace un choque inadecuado y no hay reacción. Otras veces chocan, pero no tienen suficiente energía para ensamblarse o para reaccionar, y de nuevo no ocurre la reacción. Entonces no todos los choques de las partículas son efectivos. Y sí, deben de existir condiciones especiales para que estos choques sean eficaces. ¿Qué condiciones? Las dos que acabo de decir, la orientación y la cantidad de energía, ¿sí? Entonces, el hecho de que choquen las moléculas no significa que se van a romper o modificar los enlaces para llevar a cabo la reacción. Justo lo que acabamos de decir. El hecho de que estén en contacto no quiere decir que van a reaccionar. Vuelvo a poner el ejemplo. Quemar una hoja de papel, quemar carbón, quemar gas es una oxidación. Todos están reaccionando con el oxígeno que hay en el aire. Pero ¿por qué no se queman las hojas si están en contacto con el oxígeno? ¿Por qué no prenden así a la nada? ¿Por qué no hay una combustión espontánea? Porque no tienen la energía suficiente. ¿Cómo le aporto la energía suficiente? Con una chispa. Y esa chispa inicia la reacción y luego ya empieza a prender solita. Ya se mantiene sola. No necesito estarle dando chispas, no. Una simple chispa puede iniciar la reacción. Por eso puedes tú prender tu estufa con una chispa de un encendedor o con la chispa del botoncito que hace tas. No sé cómo se llama ese botón, pero bueno, es interruptor. Entonces, ¿qué necesitamos para que ocurra un choque eficaz? O sea, un choque donde sí hay reacción química. Necesito primero que los átomos, moléculas o iones tengan suficiente energía. Si no tienen energía, nosotros se las podemos proporcionar, ¿sí? Se le puede dar la energía de otra forma, ¿sí? O sea, con la chispa. Entonces, cuando se tiene energía para romper los enlaces necesarios o formar nuevos enlaces, la reacción puede ocurrir. Y también necesitamos una orientación correcta de la colisión, es decir, la orientación de las moléculas. Esto tiene mucha importancia en las moléculas grandes. En las moléculas pequeñas no hay tanto problema porque casi cualquier choque va a ser un choque eficaz, ¿sí? No importa si chocan por atrás o por delante, van a ser choques eficaces. Pero mientras más grande sea la molécula, sí necesita una orientación especial porque solamente tiene pequeños sitios que son sitios que reaccionan. Entonces necesito energía y orientación, ¿verdad? Dos factores necesarios. Energía y orientación de las moléculas para que el choque entre moléculas sea eficaz. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de la orientación, ¿sí? No de la energía. Yo tengo aquí mi molécula A, va a chocar con la molécula B, chocan las bolitas verdes, ese es un choque eficaz y la reacción ocurre. Se forma un producto A y un producto B después de la colisión. Esta es la colisión, chocan verde con verde. Pero puede ser que haya un choque donde la molécula está mal orientada. Choca mi bolita verde con la bolita roja, se da la colisión, pero después de la colisión no hubo reacción química. Tengo el mismo reactivo A y el mismo reactivo B que no reaccionaron porque la orientación de la molécula era incorrecta, ¿sí? Aquí le vamos a dejar por hoy. Continúen con la lectura y mañana continuamos de nuevo con la continuación de esta exposición.